uso, abuso o dependencia, que de hecho ya no se ocupan esos términos. Sin embargo, nosotros como tratantes, como personal de salud mental específicamente, tenemos que saber a qué me refiero con uso, con abuso y con dependencia, con uso experimental. ¿Por qué razón? Pues porque yo podría invitar al usuario a tomar X tipo de tratamiento cuando realmente ese no es el indicado. Entonces, vamos a escuchar al maestro Jacobo y posteriormente cerramos esta intervención, por favor. Maestro, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Pues bueno, ya escucharon a mi compañera, la doctora Claudia Tejeda, ¿no? Hablando de la patología dual. Sí, es bien importante esta identificación en los usuarios de consumo de sustancias, de dónde proviene todas estas patologías que se van presentando. Digo, este término de patología dual, pues sí, aboga como a esta interacción entre la adicción, el uso de sustancias y todas estas comorbilidades psiquiátricas, que en la actualidad es bien interesante que el término de patología dual, en lo personal me parece que es como para identificar estas dos comitantes condiciones, pero si bien hay que entender que del lado de la comorbilidad psiquiátrica, se pueden presentar más de un trastorno, ¿no? Entonces, ya no tendremos que hablar como de una patología trial, ¿no? O de más condiciones. Entonces, eso lo que hace redundancia a pensar que nosotros tenemos que tener un ojo de manera muy específica a identificar cuáles son las condiciones que el sujeto está presentando. Si bien se viene en unos años y de manera muy rápida, la presencia de estos trastornos compartidos, en donde se pueden presentar la ansiedad, se puede presentar la depresión, se puede presentar un TDAH y además el consumo de sustancias, ¿no? Hace rato ustedes hacían la pregunta de, bueno, ¿cómo puedo identificar si verdaderamente estos estados psicóticos pueden estar situados por el uso de sustancias o pueden devenir de manera biológica? No lo sabemos, es complicado determinarlo. Sin embargo, va a estar determinado a la abstinencia que pueda tener el usuario. Va a estar sujeta a que se vaya reduciendo el consumo de sustancias hasta anularlo, y entonces que se vaya evaluando conforme vaya pasando este periodo. Si bien, obviamente, esto solamente se puede evaluar en tratamientos en donde están contenidos o donde están internados, y que sea un periodo de 3 meses a más meses. Hay tratamientos en donde están hasta en un año, ¿no? Entonces, eso permitiría que si están en un escenario contenido, pues permitiría evaluar cómo, de dónde vienen estas condiciones, ¿no? Entonces, es un trabajo de manera interdisciplinaria, como bien lo decía la doctora. Sí es importante tener este trabajo conjunto. Hoy, lamentablemente, va a depender mucho de la severidad de cómo está instalado el consumo de sustancias, que en eso en un momentito nos va a ayudar la maestra Laura Vanessa. Va a depender mucho. Sin embargo, sí lo podemos ver en donde la severidad ya es grave, va a estar complicado determinar como este tipo de tratamientos en donde nada más se pueda intervenir un área a la vez. Tiene que ser un tratamiento integral. Es decir, se tiene que estar atendiendo la parte psicológica y la parte biológica. Sí se tiene que atender todas estas comodidades médicas, se tienen que identificar, y lamentablemente, pues obviamente nosotros nos tenemos que hacer con un ojo clínico en donde podamos identificar, no porque nos toque, digo, no sé si todos, hay médicos aquí presentes. Híjole, no, pues entonces está más complicado. Sin embargo, no quiere decir que nosotros demos ese tratamiento farmacológico, pero sí podemos intuir
de dónde puede venir como esta condición de comorbilidad, y una vez que se identifique, entonces nosotros podemos empezar a hacer este tratamiento interdisciplinario, ¿no? Bien lo decía la doctora Tejeda, en donde puede ser de manera paralela, ¿no? Si bien ya la severidad es grave, entonces ya nosotros evaluaríamos para entonces determinar a dónde podemos canalizar al usuario. Entonces, eso es bien importante. Sí, ella menciona, y es importante identificar como todos los elementos que están alrededor del usuario. Sí, nosotros podemos hablar desde la familia, cómo la familia también está interviniendo. A mí ese tema me gustaría tocarlo más adelante en los factores familiares y familia de adicciones, para no redundar como en el tema y entonces tocarlo de manera doble. Pero el énfasis que a mí me gustaría hacer ahorita es como, de primer momento nosotros tenemos que ver al sujeto, tenemos que evaluar como toda la condición que trae, y sí necesitamos tener esta sensibilidad de lograr verlo como persona, verlo como sujeto a un sistema social, verlo como sujeto a un sistema familiar, y entonces a partir de ahí ir evaluando, pero no antes logrando identificar como las condiciones que el propio sujeto está conteniendo, ¿no? El tipo de adicción, la severidad de adicción y la presencia de esta comorbilidad psiquiátrica, ¿no? Entonces, para eso, pues sí, nosotros tendríamos que ir ayudándonos como de estos manuales. Ya les enseñaba la doctora Tejeda el manual. Sí, es bien importante, de repente nos puede asustar como poder usar estos manuales. Sin embargo, la invitación que yo les haría es a que puedan tener cercanía con este manual, simplemente con el hecho de poder ir identificando como todas estas presencias de las patologías, sin llegar a patologizar, ¿no? Sobre todo para crear un mapa que nos puede ayudar a lograr dar este tipo de intervención, ¿no? Para ir pudiendo identificar de dónde están todas estas condiciones, ¿no? No se queden, el riesgo es etiquetar a la persona y decir, bueno, esta persona tiene este trastorno, entonces es del libro, ¿no? Tiene este punto, tiene este punto, tiene este punto. Sí, puede contenerlo, sin embargo, pues bien, es un manual de catálogo, entonces es nada más nos ayudaría a identificar, ¿no? Porque si bien nos ponemos de manera estricta, pues muchos de los usuarios van a responder a muchos trastornos, ¿no? Entonces, sin embargo, hay que hacer énfasis como a los más prevalecentes para ir determinando y explorando de dónde pueden prevenir, ¿no? De dónde pueden provenir, perdón. Porque puede ser desde una condición biológica o puede ser desde una condición social, ¿no? Que tiene que ver con la familia y con el entorno inmediato, ¿no? Entonces, pues entremos como a poder identificar como la severidad, ¿no? En donde la maestra nos va a ayudar ahí con los instrumentos que existen y con, se me fue. Híjole, las drogas hacen daño, no las usen. Pues básicamente, como dice el maestro Jacobo, es hablar de los instrumentos que vamos a tener a la mano, pero antes de eso vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Váyanlas preparando, por favor. No sé, maestro, si hay alguna cosa. Maestro Jacobo, ¿hay algo más que nos quieras compartir por el momento? Nos decía el No, maestro yo Jacobo creo que que la semana... también es Ok. que estaré sujeto como al poder hacer el ejercicio del video que pues, estuvimos trabajando, ¿no? Para lograr identificar como todos estos elementos que tienen que ver con la patología dual y a través de cómo poder identificar la severidad. Ok, perfecto. Gracias, maestro. ¿Alguna pregunta para el maestro Jacobo?
Carla, dile, por favor. Sí, gracias. Bueno, justo me quedo pensando, porque bueno, en Reintegra, desde luego que no estamos especializados en adicciones, o sea, tenemos conocimientos y tenemos un par de compañeros que sí tienen esa formación. Y bueno, nosotros lo que trabajamos es la prevención del delito y la reinserción social, pero desde luego, pues el tema de las adicciones es un pues, factor muy asociado y muy recurrente también a nuestro trabajo. Y sí, ¿no? En la práctica, pues sí hemos encontrado casos en donde, pues sí, notamos que requiere una intervención médica que nosotros, pues por el momento no tenemos, ¿no? Y entonces, justo un poco al tema que decía la doctora Claudia, ¿no? En relación a, de entrada, la dificultad de que las familias visualicen la importancia de acudir a servicios de, pues sí, de psiquiatría, servicios médicos, también se nos junta con todo el tema judicial, pues, ¿no? Es decir, para nosotros como sociedad civil, pues en realidad no tenemos como mucho poder para canalizar, o sea, de hecho sí nos encontramos con que remitimos chicos o chicas a servicios de salud, psiquiátrica particularmente, cuando se junta el tema de adicciones, y la verdad es que nos encontramos muchas veces como que nos cierran la puerta en la nariz, ¿no? Pidiendo que se judicialice el asunto, ¿no? Entonces, en realidad, o de repente sí logramos que se ha canalizado algún servicio, pero pues la verdad es que se pierde la integralidad del asunto, ¿no? Porque la institución médica hace lo suyo, nosotros medio, pues sí, hacemos lo que nos toca, pero en realidad, pues sí es como una intervención algo fragmentada, pues, ¿no? Entonces, bueno, un poco con este contexto, quisiera preguntarle, como, no sé, como qué nos sugeriría, ¿no? O cuáles han sido como estrategias que ustedes miran desde el lugar muy particular de las adicciones que nos pudieran servir a nosotros. Híjole, Carla, la pregunta es bastante compleja. Yo te podría decir, desde mi opinión personal, es complejo tener como esta condición inter a nivel nacional, ¿no? O sea, la inversión a la salud mental no la está teniendo hasta apenas hoy, está iniciando, ¿no? Entonces, lamentablemente, ante esta presencia de condiciones de los usuarios, no hay lugares donde respondan al todo, ¿no? Que se le dé atención a la parte psiquiátrica, que se le dé parte a la adicción. O sea, la verdad que aún así nosotros como especialistas, sí de repente nos podemos ver un poco cortos, ¿no? ¿Por qué te lo digo? Porque el tratamiento que nosotros tenemos va en dos líneas, ¿no? Hay consulta externa y hay unidades de hospitalización, pero en las unidades de hospitalización el tiempo es más corto, ¿no? Los tratamientos van de un mes hasta los 90 días, o sea, de 30 a 90 días, que lamentablemente ahorita por la pandemia nada más hay de 30 días, lo cual hace que dificulte como todas las condiciones de los usuarios. Entonces, una vez que cumplen ese periodo y pasan a consulta externa, la idea es que los usuarios permanezcan mínimo un año en tratamiento y seguimiento, ¿no? Es decir, en un tratamiento farmacológico y un tratamiento psicoterapéutico, lo cual es muy baja la prevalencia de los usuarios que se quedan en ese tipo de tratamientos, ¿no? Entonces, aún así nosotros como institución en donde estamos dando esta oferta interdisciplinaria, no la alcanzamos porque obviamente también está sujeta como a los usuarios, pero hay otro elemento, ¿no? Y que tiene que ver con este tema de adicciones. Sí, y lo van a ver ustedes en algún momento en donde llegan usuarios, en donde ya fueron a psiquiatría, ya fueron a adicciones, ya fueron a salud y entonces están peloteados, ¿no? Básicamente porque las instituciones están especializadas como a enfocarse a una sola área. Entonces, cuando un usuario viene con una situación de delito, pero la prevalencia siguiente es la adicción, y no solo porque así lo sea, sino porque ya por sí la adicción es explosiva, entonces es la segunda carta de presentación aparte del delito. Y ya en la condición psiquiátrica, pues la estamos dejando de lado. Entonces, si llega primero a psiquiatría, pues psiquiatría va a decir, pues si tu tema es de adicciones, pues vete con CIJ porque ellos son los especialistas.
¿no? Y entonces llega acá con nosotros y nosotros decimos, no, pues espérate, porque la situación prevalente es la condición de delito. Entonces, a veces los jueces están mandando una medida en donde nosotros lo tenemos que tener 6 meses o un año y les decimos, espérense, nosotros no tenemos esa oferta, no tenemos como esa posibilidad ni esa condición de poderlos tener contenidos durante un periodo de 6 meses, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo tenemos el tiempo máximo que nosotros podemos tenerlo y lo mandamos a consulta externa. Entonces, no hay una interconexión entre las instancias, lamentablemente, porque entonces se ve todo de manera individualizada, ¿no? Entonces, lamentablemente es lo que sucede con los usuarios, vienen rebotando de un sistema a otro, ¿no? Acá con nosotros logramos sí tener como esa posibilidad de darles atención, siempre y cuando la prevalencia sea más en adicción y menos en la condición psiquiátrica, porque si a veces es en la condición psiquiátrica, no tenemos la infraestructura como para poderlo contener, ¿no? Entonces, hay muchos casos donde se pierden porque están en esta búsqueda de dónde tener toda esta atención integral, ¿no? Entonces, esperemos que ahora con toda esta tendencia y de lo que está pasando también con la pandemia pues sistema de salud está yendo a la salud mental, ¿no? Porque si nosotros tendríamos clínicas de mañana, mañana de salud mental, pues eso permitiría tener toda esta atención global, ¿no? Entonces, sí es complicado como, sí entiendo donde ustedes se ven como con esta reducción de decir, bueno, y entonces lo tengo, ¿a dónde lo mando? ¿No? Entonces, la sugerencia pues es bueno ir encontrando como los enlaces con aquellas instituciones donde se pueda tener esa comunicación entre una y otra para que entonces los usuarios estén entre una y otra, ¿no? Porque si no, entonces va a ser difícil, ¿no? O sea, creo que esa labor pues sí les toca a ustedes de ir encontrando esos enlaces. Yo no te podría decir, sí, mira, esta institución, esta y esta, van a ser como buen enlace. Sí, ahí les toca a ustedes, ¿no? Como asociación. Digo, y te lo puedo compartir, también nosotros estamos igual, ¿eh? No te creas, aún así hay dificultades como para hacer esos enlaces. Okay. Bueno. Doctor Castrejón. Complementando lo que muy interesante, conceptos del maestro Jacobo González. En este momento la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Salud en materia de salud mental y adicciones. ¿Qué está planteando? Y vale la pena que lo conozcamos porque es casi un hecho que el Senado lo va a aprobar porque es la reforma que está planteando esta administración al tema. ¿Qué significa? Que actualmente hay una carencia de servicios cuando hablamos de trastornos relacionados con la salud mental. Se prevé que todas las unidades del sector salud tengan programas enfocados a la atención de problemas prioritarios de salud mental, donde está suicidio, por ejemplo, donde está el TDA y adicciones, que es otra parte que se ubica. Eso es importante porque se prevé que en todos los hospitales, así lo dice la ley, en todos los hospitales del sector salud se atiendan problemas de adicciones y que los hospitales psiquiátricos que son asilares en este momento se transformen en centros comunitarios de salud mental y adicciones. Si esto es cierto, pronto, y seguramente cuando pase la pandemia, estaremos en un escenario en donde ahora incluso los centros de atención primaria de adicciones, los CAPA, serán centros de atención primaria de salud mental y adicciones. Esperemos que con esto se pueda hacer este match que hablaba la doctora Tejeda, sobre todo para facilitar la atención de estos casos. Creo que vale la pena pensar que pronto habrá esta reforma y confiemos en que esto puede ser algo que facilite esta labor, maestro Jacobo González. Sí, bien dicho, sí, lo que está haciendo también ya a nivel gobierno, ya están empezando a implementar como toda esta guía de intervención de MCHGAP, que seguramente algunos de ustedes ya la han escuchado. Entonces,
sí, está como este cambio como para darle atención a la salud mental, ¿no? En todas las áreas de salud. Ujú. Ok. Y bueno, a mí me gustaría también, si me permiten complementar esto, algunos de ustedes tienen varios, algunos no. Sin embargo, todos estamos inmiscuidos en la atención de la salud mental, de alguna manera, ¿no? Participamos desde el área de psicología, desde el área de trabajo social. A mí me encantaría conocer cuál es la estructura de Reintegra, porque justo eso fue una de las cosas que tanto el maestro trabajamos juntos estas clases que vamos a estar con ustedes, nos preguntábamos cuál es la estructura de Reintegra. El doctor Castrejón nos explica, pero no hay como conocerlo desde adentro, desde su perspectiva, porque al final yo como psicóloga especialista en adicciones, con 8 años de experiencia les diría, bueno, ¿qué falta nos hace especializarnos? Sin embargo, cuando hemos compartido esto en los foros con el doctor Castrejón, él nos dice y nos refiere a la importancia de ser un equipo multidisciplinario. ¿Sí? Por ejemplo, allá en CIJ ya tienen la participación de grupos de AA, tanto el maestro Castrejón como su servidora, trabajamos muy de cerca de AA. Digan, no, eso no está bien hecho, ¿no? Pero tenemos que conocer muchas de las herramientas que tenemos. Y, por ejemplo, por ahí está Julián, creo que es el compañero que estuvo en IAPA. IAPA, bien que mal, hizo cosas maravillosas, nos ponía a trabajar a marchas forzadas, de un día para otro pedía manuales institucionales y ahí estaban. O sea, les comparto un poco, yo estuve 5 años como coordinadora de un centro de tratamiento y justo nosotros siempre estábamos buscando que las autoridades nos mandaran a estos chicos, porque bien dice el doctor Castrejón, la iniciativa de los menores infractores de darles tratamiento no es de ahorita, tiene al menos 10 años en el sistema judicial. ¿Cuántos recibimos? En lo personal recibí 2. Entonces se va perdiendo el seguimiento. ¿A dónde quiero llegar? Como bien dice el doctor Castrejón, hay una reforma en cuanto a salud mental. ¿Nos interesa a todos? Sí, porque todos estamos inmiscuidos en esto. Podemos una nota muy sencilla. ¿Por qué? Porque va a impactar en nuestro trabajo. Sí. Y en su momento, si el doctor Castrejón nos deja, lo vamos a platicar un poquito más en forma, porque no solamente es un cambio en la ley de salud mental, en la ley general de salud, perdón, sino que hay una iniciativa para que los menores infractores no entren a tratamiento residencial. Hay una propuesta en el Senado donde cualquier menor infractor tiene que ser, si tiene un problema de adicciones, tiene que ser tratado en el ambiente familiar y quienes son los responsables son sus tutores. Luego entonces había una pregunta platicando con el doctor Castrejón, ¿para qué ver tanto habilidades para la vida? ¿Para qué ver tanto habilidades de crianza? Pues, ¿qué creen? ¿Los chicos van a pasar a ser responsabilidad del Estado? No, se les va a regresar la responsabilidad a los papás que no tienen una crianza positiva, porque si no el chico no estaría acá con nosotros. Bueno, a lo mejor el chico tiene un problema de salud mental comórbido, como es el TDA, como es la depresión, como es la ansiedad, sí, pero no lo hemos llevado a atención. Entonces, eso ya es una pauta, ya no es una pauta saludable de crianza. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto nos va a impactar a nosotros porque de un momento a otro, ustedes van a pasar, nosotros vamos a pasar de ser cuidadores a ser parte del sistema de salud mental general y no vamos a tener como la menor idea de qué vamos a hacer, porque por un lado nos dicen sí lo puedes hacer, por otro lado es los papás lo tienen que hacer y vamos a tener que definir una estrategia, ¿sí? Para mí es bien importante que lo conozcamos, ¿por qué? Porque, por ejemplo, veo que Carla sabe de diagnóstico o me imagino, ¿quién más de aquí es psicólogo? Si levantan sus manitas en la pantalla, no necesita, ahí está, Alberto es psicólogo, colega, ¿quién más? David, Andrea, Julián. Julián, tú eres mi hit el día de hoy. Ahorita te digo por qué. Lisbeth Ruiz, ¿quién más? Saraí Trejo. O sea, somos poquitos psicólogos para un equipo tan grande como lo son ustedes. Y yo les preguntaría, más allá de las adicciones, ¿qué se han encontrado ustedes con los chicos infractores, con los menores infractores? Porque en algún momento de la presentación yo les voy a hablar de una evaluación neuropsicológica
Para hacer una evaluación neuropsicológica se necesita el entrenamiento previo para hacerlo. Y no es cualquier cosa, son instrumentos muy caros, ¿sí? ¿Por qué son útiles? Pues porque si al chico no le sirve el frontal, jamás nos va a entender de límites y de reglas. Ay, pues es que eso a mí no me importa, ¿no? ¿Sabes? Esto es biológico, sí, pero si el chico no tiene buen funcionamiento de sus frontales, jamás me va a entender que robar es una conducta delictiva. Entonces, sí es bien importante saber con qué habilidades contamos el seguimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué darle importancia a la crianza positiva? ¿Por qué darle importancia a las habilidades para la vida? Esto es una herramienta vital que nosotros le vamos a compartir a los chicos porque vienen de un ambiente negativo, van a reinsertarse. Carla decía, nosotros trabajamos a través de la prevención, a partir de la prevención del delito y la reinserción social. Antes de la reinserción social está la reinserción familiar y dentro de la reinserción familiar está la reintegración a la familia. ¿Quién de ustedes? Julián, ayúdame con la reintegración familiar, porfa. ¿Qué sabemos de eso? Pues muchas veces la reintegración, bueno, muchos de los adolescentes que nosotros atendemos pues vienen de un núcleo poco cohesionado o con falta de comunicación, ¿no? Entonces también hay una falta de supervisión parental y todo esto pareciera que pues da lugar a una poca crianza positiva, ¿no? No hay establecimiento de límites ni reglas y pareciera que pues las figuras parentales pues son muy permisivas ante las demandas de los adolescentes o por otra parte pues también vemos mucho una sobreprotección hacia los mismos adolescentes, lo cual también los va perjudicando. Creo que hay muchos extremos en este sentido. Un total abandono, bueno, entre comillas, o una sobreprotección, y que eso pues en ambos sentidos pues no les proporcionan estas habilidades para la vida, ni ni este establecimiento de límites ni prácticas de crianza positiva, ¿no? Y por lo tanto pues también una falta de supervisión parental. Efectivamente, y me gustaría saber si aquí tenemos trabajadoras o trabajadores sociales que puedan levantar su mano. Benjamín y Antonio. Benjamín, ayúdame por favor, si eres tan amable. ¿Cómo haces tú para generar una intervención con la familia? ¿Desde dónde la haces? ¿Es cómo llegan contigo? Buenos días. Pues mira, siempre son canalizados a nosotros por medio de algún oficio, por medio de alguna cuestión con la ley, ¿no? Al menos con nosotros, ¿no? Con Marne. Llegan con nosotros por alguna situación legal, se les hace una captación, que es el primer paso de conocer, ¿no? Qué es lo que está pasando con el chico, qué es lo que está pasando con la familia, y posteriormente se hace una entrevista a profundidad, ¿no? Se hace una entrevista en donde se conocen los diferentes rubros de la familia, tanto lo que es el individual, el social, el familiar, el escolar, el laboral y las relaciones que hay entre cada miembro. Entonces, a partir de eso, se empieza a generar como un diagnóstico para saber por qué puntos ha pasado el chico y la familia para poder llegar, en este caso, cuando ya traen la medida legal, a presentarlo a los compañeros del área de tratamiento y, bueno, presentarles el caso y darle las herramientas para que, pues, ellos se puedan guiar, ¿no? Saber por dónde, a lo mejor, si hay chicos que han tenido, como bien lo dices, ¿no? Ya antecedentes de TDA, ya traen algunas cuestiones patológicas por ahí. Bueno, pues, obviamente, nuestro trabajo como trabajadores sociales es descubrir toda esa información y mostrarla para que exactamente en el tratamiento sea algo más específico, no algo más especializado y que no a los 6 meses digan, ay, ¿qué crees? Sí tenía TDAH. No, no, sino que desde un principio se sepa cómo trabajar con estos chicos, con estas familias. Si a lo mejor la familia, la mamá, el papá o el representante legal tiene alguna cuestión, alguna adicción, o viene saliendo de una adicción, o viene saliendo de un grupo de atención a las adicciones. O sea, es como muchísima información la que se intenta o se logra recabar en estas entrevistas, ¿no? Tanto el chico como en la familia, ¿no? Entonces, cuando se tiene ese panorama o esa información, genera un panorama general
que ayuda a delimitar la intervención, ¿no? A lo mejor si el chico, ya con ese diagnóstico, a lo mejor ya puedes decir, ok, pues el chico consume no porque le guste, sino porque, híjole, siente la pérdida del papá y se refugia, no sé, en el alcohol, ¿no? En la marihuana. Entonces ya no es tanto que sea influenciable por los amigos, ¿no? Sino que más bien él decidió empezar a sustituir a la figura de este papá o de esta mamá por la marihuana, ¿no? Entonces, eso es por ahora nuestra función en cuanto a la parte del diagnóstico. A la parte familiar, pues sí, obviamente es recabar toda esta información para tener este panorama y tener clara la intervención que se puede llegar a dar en algún momento especial, ¿no? En un segundo momento, pues también canalizarlo, ¿no? Ya se está manejando lo que es el diagnóstico de consumo, que los compañeros especialistas se dedican a aplicar. Entonces, hay casos en los que no, porque, bueno, no ha tenido un consumo ya más prolongado, sino es solamente de manera experimental. Entonces, es como ir revisando todos esos puntos para que se pueda hacer, pues, la intervención específica, ¿no? Es como el primer filtro y se pueda generar, pues, una visión y se pueda hacer la canalización. Ok, muchísimas gracias. Aquí me llama mucho la atención un punto, y también lo comenté con el maestro Castrejón. ¿Cómo manejan ustedes su expediente? Porque para que yo pueda hacer un recuento de con quién estoy, necesito conocer su expediente, ¿no? O sea, leer la nota de mi compañero del taller, de la atención médica, de social, o sea, de todo mi equipo, yo que soy parte del equipo, tengo que conocer las notas. Si no hacemos notas, ¿cómo llevamos control de este trabajo? Ojo, hay algo que se llama norma oficial 004, que es del expediente clínico y nos obliga a todos los prestadores de servicios de salud, de trabajo social, de enfermería, de rehabilitación, de cursos de tejido, de cursos de macramé, que estemos en una situación de atención a un otro, a llevar un control. Si yo tengo ese control, si trabajo social me está diciendo, yo hago todo esto al inicio, pues ya llego con el psicólogo, ahora sí, a ver qué voy a rescatar y qué voy a hacer. No sé cómo les suene al equipo de psicología, pero ¿qué les parece si yo les enseño a aplicar una entrevista de 281 ítems para identificar grado de severidad de la adicción y otras áreas? ¿Creen que sea un instrumento útil en su práctica diaria tener a un chico alrededor de 3 horas en una sola sesión para contestar esto? O más bien es recapitular lo que ya hizo mi compañero, recapitular lo que él ya tiene identificado y a partir de ahí ocupar un instrumento tan útil y sencillo. Lo pongo entre comillas porque todo tiene su nivel de complejidad. Por ejemplo, tenemos una prueba que ustedes ya aplican, que es el POSIT. El POSIT nos da una cantidad de información impresionante y lo usan, lo saben aplicar, pero yo les preguntaría, ¿lo saben interpretar? ¿Lo saben enlazar con las diferentes áreas de trabajo que ustedes tienen? ¿A qué me refiero? Tengo un índice importante de problemas en el área educativa. Tengo un índice importante de problemáticas en el área familiar. ¿Cómo voy a intervenir si la familia no quiere venir? ¿Cómo voy a intervenir si no sé cómo le iba en la escuela? Entonces, y justo esa era una de mis grandes dudas, ¿no? O sea, yo te puedo enseñar a ti todas las pruebas del mercado, ¿no? De las 1,500 oportunidades que, bueno, de los 1,500 instrumentos que existen, que es lo que contabiliza el banco de estos instrumentos, nos dicen que de esos 1,500 estandarizados al español solamente hay 20 y de esos 20 solamente hay 10 especializados en adolescentes. En inglés hay como 100. Sin embargo, no todos manejamos instrumentos en inglés. Ahora, la población que yo recibo no sabe inglés, ¿sí? Entonces, se dan cuenta cómo tenemos que ver un montón de aspectos para saber qué aplicar. Ustedes tienen una gran ventaja. Tengo POSIT, lo sé aplicar. Ahora, me gustaría mucho saber si también hacen el enlace entre los resultados del POSIT y el resto de las áreas que trabajan con los chicos. ¿Hacen alguna presentación del informe? ¿Hacen un análisis detallado? ¿Qué es lo que hacen? Yo quisiera participar ahí en ese sentido. Adelante, Juliana. Lo que se hace es que, por ejemplo, ya cuando Benjamín, la licenciada Olivia o el compañero Marco hacen las entrevistas iniciales,
pues se presenta el caso. Se presenta el caso a nuestra área y si el chico tiene consumo de sustancias, bueno, en la presentación del caso, bueno, pues se describe todo, ¿no? Desde por cuál fue la medida legal por la que llegó, si hay consumo de sustancias, si hay otras áreas de riesgo, y también parte de la dinámica familiar que los adolescentes presentan y así como la temporalidad, ¿no? Entonces, a partir de ahí se determinan y con base también en las indicaciones del juez, pues cuáles son las actividades que se le van a asignar al chico y, por ejemplo, ya en el caso de adicciones, bueno, pues pasa con nosotros y realizamos un diagnóstico. En ese diagnóstico aplicamos algunas pruebas como son el ASIS, bueno, ya mencionaste el POSIT, el Audit, el Fagerstrom, y el CAD-20. Y el DSM-5. Y con base en los resultados, bueno, pues nosotros determinamos si el chico es apto para participar en un taller grupal, si es necesario que se le dé atención individualizada o si es necesario incluso que nada más se le dé psicoeducación, porque hay chicos que, bueno, pues no tienen índices de consumo como un abuso como tal, han tenido consumo esporádico y con lo que ellos hacemos es una psicoeducación, también dependiendo de las características del chico, pues puede ser una psicoeducación por un tiempo más amplio, durante varias semanas, o puede ser de manera quincenal por, no sé, desde 4 sesiones hasta 2 meses, ¿no? Entonces eso es lo que básicamente hacemos y ya posteriormente pues sí se platican los resultados del diagnóstico y se tiene comunicación directa con todas las demás áreas que intervienen en el proceso eh, de este chico. No sé si alguno de mis compañeros o compañeras quisiera agregar algo más que se me haya ido. ¿Tenemos Sí, manuales de procedimientos? Gracias, adelante, adelante, perdón. Tenemos uno que hicimos hace tiempo, aunque ya no está actualizado y justo ahorita estamos empezando a hacer como lo actual. Ujú. ¿Alguien más? Alguien interrumpí que nos iba a compartir algo. Discúlpenme, ¿quién Sí, fue? sí, de hecho, cuando una vez de que trabajo social o el área de diagnóstico realiza este documento, se vacía toda la información en una impresión diagnóstica, ¿no? En donde contiene absolutamente todos los aspectos relevantes, importantes a mencionar para que el demás equipo lo conozca y se pueda debatir el caso, ¿no? Y se tomen en cuenta pues todos los puntos, todas las opiniones para brindarle un tratamiento más específico al chico y a la familia. Entonces se hace una mesa por caso y se analiza este caso. Le digo, se toman en cuenta todos los aspectos y es cuando ya se brindan las opciones, se brindan las posibles opciones que existen para el tratamiento del chico y de la familia. Entonces, sí es como una visión multidisciplinaria la que se tiene, en donde se toman puntos de vista de cada uno de los especialistas, cada uno con su experiencia se realiza esto y bueno, ya se genera una sola opción para el tratamiento que le hayan impuesto por los meses que le haya dado el juez. Ok, ahora, aparte de trabajadores sociales, aparte de psicólogos, ¿qué otras especialidades están aquí? Por ejemplo, Agustín, ¿tú a qué te dedicas acá en Reintegra? Yo soy el coordinador del área de productividad, donde el objetivo es desarrollar habilidades y capacidades para la empleabilidad. Utilizamos los talleres de capacitación, de manera metodológica. Es meramente una excusa para desarrollar cuestiones como la puntualidad, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la disciplina. Son una especie de laboratorios donde los chicos y las chicas experimentan esas cuestiones laborales. Siempre que llegan a centros de prevención comunitaria Reintegra, les preguntamos, ¿no? ¿Cuál es tu problemática con el empleo? No, pues es que fui y me mandaban, ¿no? Me decían que tenía que llegar temprano, ¿no? Entonces, son cuestiones tal vez muy naturales, pero ellos no las han experimentado, no vienen procesos pedagógicos
rotos, entonces no han tenido ese proceso, por lo cual en el taller los experimentan, ¿no? Ayudamos a que los desarrollen bajo la excusa de aprender una técnica, ¿no? En este caso tenemos los talleres de panadería y serigrafía. Wow. Haces una labor muy importante desde la teoría del tratamiento integral de las adicciones. Yéndome mucho a los manuales españoles, nos dicen que tu labor, la tuya específicamente, Agustín, y de tu equipo, es una de las más importantes, porque justo desde ahí empieza la reinserción social, que es uno de nuestros pilares en el tratamiento de las adicciones, desde donde te quieras parar, desde lo cognitivo-conductual, desde técnicas más actuales como la terapia de aceptación y compromiso. O sea, tenemos que hacer esto para identificar cuáles son tus habilidades, reforzarlas e irnos a otra opción de vida. Ojo, ¿por qué me estoy deteniendo en esto? Vuelvo a insistir. ¿Qué pasa si yo le digo a Agustín, Agustín, tú ya estás haciendo rehabilitación, Agustín, tú ya estás haciendo tratamiento, Agustín, tú ya estás haciendo esta parte de, que me decían, déjame ver dónde lo puse, psicoeducación? Eso que tú haces es psicoeducación. ¿Ya lo habíamos identificado como equipo? ¿Ya sabíamos que eso es parte de la psicoeducación? ¿Y por qué me estoy regresando? Porque vuelvo a insistir, ¿cómo hago yo para mostrarte un instrumento a 5 psicólogos? No sé qué cantidad de gente les llegue, pero si yo te muestro o yo te mando a ti que me apliques una entrevista especializada en adicciones, que aparte la tiene que hacer el médico y que aparte la tiene que llenar el psiquiatra, y hay una parte del psicólogo, con 300 ítems, más un screening de 281, más, por ejemplo, Julián no me dejará mentir, aquí en esta batería que ustedes armaron les hace falta depresión y ansiedad. ¿Qué pasa si yo te digo, te voy a enseñar depresión y ansiedad en las escalas más nuevas que ya se pueden aplicar a partir de los 13 años? O sea, te voy a llenar de trabajo. ¿Y dónde va toda la parte de la rehabilitación? Que básicamente ustedes me dicen, esta es mi chamba, esto es lo que yo tendría que estar haciendo. Y justamente por eso es que me di este chance de preguntarles qué es lo que hacen, porque aparte de esto, digo, hacen un montón con tan poquito tiempo, con tan poquito espacio. Digo, wow. Ahora, aparte de este tipo de talleres, ¿qué otra cosa tenemos? Por ejemplo, Alberto Ramírez, ¿tú qué haces? Yo estoy en el área de tú eres mi psicología. colega. Tú eres Sí, mi colega. sí, yo Espérame, es estoy que en el no área de te... psicología. Sí, tú me levantaste la mano hace rato. Axel Rojas, ¿tú qué haces? Axel Rojas. Bueno, Antonio Contreras, ¿tú qué haces? Lo siento. Hola Axel. ¿Tú qué haces, Hola. Axel? Hola. Yo doy talleres de tejido para los chicos que están en internamiento. Axel, ¿sabías que el tejido es una de las mejores herramientas que tenemos para la rehabilitación y a nivel neuronal? ¿Sabías que lo que tú les enseñas a ellos les va a ayudar a que su cerebro se reacomode, se reajuste, y que la intervención que hace trabajo social, que hace psicología y que hacen los talleres le permitan al usuario volver a funciones que probablemente había dejado a un lado? No de esa manera, pero Wow. tenía algo de conocimiento parecido. Así es. Así es. Axel hace algo maravilloso, el hecho de que ocupen sus dedos. Dice una maestra de la universidad, ¿por qué debemos de contar con los dedos? Porque de esta manera nosotros estamos utilizando nuestro cerebro. Los chicos recuerden que tenemos algo. ¿Por qué me estoy regresando tanto? Me interesa mucho saber qué saben de adicciones, porque justo para eso estoy acá, ¿no? Para saber qué saben. Acuérdense que el usuario que llegue conmigo está detenido en su desarrollo emocional y psicosocial. Si yo, usuario de los servicios de Reintegra, empecé a consumir a los 11 años y tengo 16, yo estoy detenido en los 11. ¿Qué cosas no aprendí entre los 11 y los 16 por estar consumiendo? Pues un montón de cosas, pero ustedes me van a ayudar a recapitular todos esos aprendizajes y conocimientos. ¿Ustedes ya lo habían trabajado? ¿Ustedes lo identifican? ¿Ustedes dentro de este trabajo multidisciplinario tienen las herramientas para decir, mira, este chavo se ha metido de todo? Porque aparte son muy jóvenes, son muy impulsivos, no tenemos límites, allá en casa pues no está como muy estructurada la situación y se nos hace fácil, ¿no? Cuando llegan con ustedes, ¿cómo lo quieres encuadrar si no conocen nada
de reglas, nada de límites, y aparte de todo, mi cerebro se quedó en que pues todo está fácil, todo está ameno. ¿Cómo hacen esa parte? Carolina, cuéntame tú qué haces acá en Reintegra. Hola, bueno, Hola, Caro. de profesión soy socióloga y formo parte de un grupo que se llama Organización y Participación Comunitaria. Nosotros trabajamos con grupos en escuelas y comunidad a través de talleres de desarrollo humano donde fortalecemos habilidades para la vida, trabajo en equipo, comunicación, empatía. A través de juegos y dinámicas creamos también un espacio de reflexión donde ellos utilizamos la metodología saber y no saber, ¿no? Nosotros nunca llegamos y decimos esto es ABC, primero hacemos el sondeo del conocimiento que ellos tienen y partimos de ahí. Ay, qué padre. Ok, bueno, pues después de todo esto, aparte ya me quedan 20 minutos, gracias maestro, les voy a pasar mi presentación que les hice, se las voy a enseñar porque justamente era lo que yo le decía al doctor. Doc, o sea, de esto es darle el formato, darle las instrucciones y ya lo aprendieron. O tómate el curso en la página de la OMS, ¿no? O sea, realmente esto es como lo más fácil, lo más laborioso es lo que ustedes ya están haciendo. Lo que el psicólogo hace al leer un audit, lo que hace al leer un POSIT, enlazarlo con Agustín, con lo que hace Carolina. Oye, Carol, fíjate que este chavo viene de esta área y encontramos esto y esto y esto. Ahorita algo que nos ocupa un poco a quienes nos dedicamos al tratamiento es el uso de cristal, ¿no? Por ejemplo, aquí en el DF. Pues fíjate que este chavo viene de aquí y todos los chavos que vienen de esa zona están usando esto. ¿Qué podemos hacer? Y este trabajo integral ustedes ya lo vienen haciendo, me interesaba mucho saber cómo están en manuales para que yo sepa hacia dónde irme con la referencia y la contrarreferencia. Doctor, ¿puedo compartir mi presentación? Déjenme ver, ¿no? ¿Me podría proporcionar la administración? Ya lo tiene. Sí, ya. Porque me han dado toda la razón del mundo de por qué tenemos que hacer algo mucho más integral con ustedes, por qué tenemos que afianzar el conocimiento en habilidades para la vida, por qué tenemos que afianzar nuestros conocimientos en crianza positiva, porque si yo te digo, oye, las reglas de tratamiento del NAIDA son lo más maravilloso del mundo, pues sí, pero si no tienes un psiquiatra, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que tú mandes a alguien a tratamiento con el psiquiatra? Y, por ejemplo, yo les voy a contar que hay varias asociaciones que les reciben a los usuarios con todo el corazón, sin cobrarles un solo peso, y el doctor Castrejón conoce a Cristian Gabriel Toledo, por ejemplo, él preside una asociación que recibe que recibe usuarios de sustancias sin costo, ¿no? El doctor Hugo Cantú, del Nacional de Psiquiatría también, pero pues si no tenemos esa información, ¿cómo hacemos, no? Entonces, déjenme ver cómo hago para verla completa. Denme un segundo, por favor. Listo. Ok, no suelo hacer esto, pero me doy la libertad y les prometo que si ustedes me hacen muchas preguntas, yo se las respondo. Les mandamos una carpeta llena de información. Le decía al doctor anoche justamente, Doc, esto está bien fácil, el aprender a aplicar una escala clinimétrica, cualquiera de los que estamos aquí. En España, el equipo interdisciplinario en el tratamiento de las adicciones, todos saben hacer un screening, todos. ¿Por qué? Pues porque no es más que una escalita de sí, ¿no? Tal vez, o una escala de Likert del 0 al 3 o al 4, ¿no? Y eso está como fácil. Ahora, ¿qué hago con los resultados? Eso ya no está tan fácil. Ustedes ya lo están haciendo y no lo saben. Necesito que me hagan preguntas, si no, mi labor va a ser traerles gente que les hable de lo que estamos aquí intentando compartir y quedarnos en la mera presentación. Si ustedes interactúan conmigo, con el equipo que venimos a compartirles lo que sabemos, seguro vamos a sacar algo muy positivo, ¿vale? Voy a esperar sus preguntas, por supuesto. Si son muchas, mejor, porque así me van a mantener ocupada este fin de semana. Y la tarea justamente va a ser presentarnos, por favor, un caso. Desde el área que ustedes trabajan, desde esa área, por favor. Yo doy un taller de pintura, yo soy el psicólogo, yo soy el trabajador social. Necesitamos, por favor, para
la siguiente clase, que es el lunes, que nos presenten un caso por escrito. Ojo, recuerden que por protección de datos no podemos usar el nombre del usuario, pero sí podemos usar datos sensibles como es la edad y el contexto familiar, por favor. ¿Tengo mucho trabajo? Sí, chicos, pueden ser lo más breves o lo más extensos que quieran, no más de 4 hojas, por favor. Ahí también vamos a trabajar algunas cosas, bueno, muchas cosas. Evaluación de la severidad de los trastornos adictivos. ¿Cuál es el objetivo? Diagnosticar el trastorno o trastornos. Tenemos escalas clinimétricas que nos permiten no solo identificar el tema del consumo y su severidad, sino que al mismo tiempo nos dice este usuario puede estar presentando síntomas asociados a depresión, ansiedad u otros estados de salud mental. Ojo, para nosotros los que trabajamos en adicciones es bien importante conocer de depresión y de ansiedad. Sabemos, por ejemplo, que la gente que consume alcohol tiene un índice de depresión por arriba del, bueno, la población que padece adicción al alcohol tiene tiene depresión en un 90%. O sea, esa población que ya está identificada, el 90% de ellos ya tienen una depresión. Y la depresión no viene de ahorita, dice la doctora Medina, su última investigación de hace 5 años. Los niños en México están padeciendo depresión a partir de los 3 años. Y yo les pregunto a mis colegas psicólogos, ¿han tenido chicos de 3 años por depresión? ¿Hay algún niñólogo por acá? Pero pues, se nos hace bien fácil asumir que una mujer de 40 tiene depresión, cuando a lo mejor su depresión empezó a los 3, a los 5, a los 7 años. Ojo, ahí tenemos un índice importante. El tema del suicidio está en el segundo lugar de enfermedades mentales que disminuyen la calidad de vida. El primer lugar lo tiene la depresión. Así es que acuerde lo que nos decía la doctora Tejeda, lo que nos decía Jacobo, es bien importante hacer esta identificación de la patología dual. Necesitamos al psiquiatra para hacer esto, pero nosotros como psicólogos, como terapeutas, podemos ver la comorbilidad. Este chico está muy triste, este chico es muy impulsivo, este chico no me entiende las indicaciones. Por ahí podemos empezar, ¿ok? ¿Para qué nos va a servir la evaluación? Planificar el tratamiento. Ustedes ya planifican a través de reuniones con el... Dígame. Es que se quedó su presentación donde está el escritorio, no nos está compartiendo. No sé si... Ok, dame un segundo. Por favor. Pues yo sí la estoy viendo. Ustedes no tiene caso que yo la vea, ¿estás de acuerdo? ¿Qué hago? ¿Alguien me puede ayudar, chicos? Sí, maestra, hay que dejar de compartir pantalla y compartir la pantalla completa, porque a veces nada más se comparte una ventana. Y en este caso estamos viendo exacto, ahí ya estamos viendo la pantalla. Gracias. Ok, ¿y desde ahí es de donde la manipulo yo? Sí, bueno, le puede dar presentar y ya la puede manipular. Más bien era el tema de que estábamos viendo otra ventana diferente. Pero ya ahí vemos la presentación. Maestra, Yasmín, si me hablas de usted, me recuerda que soy más grande que tú. Está bien. De tú, Laura, okay. Gracias. Muchas gracias a ti. Ya planificamos el tratamiento, me decía trabajo social que ustedes se sientan, hacen todo este tema de planificar el tratamiento, de a dónde lo voy a mandar, dependiendo de lo que yo haya identificado, si es uso, abuso o dependencia, que recuerden, por favor, uso, abuso y dependencia lo usamos en el DSM-4TR, que es este manualote que nos enseñó la doctora Tejeda, pero resulta que ese ya no sirve, el que sirve hoy día es el DSM-5. Y cuando la gente que nos dedicamos a esto nos ponemos a leer, vemos que el DSM-5 nos dice que el diagnóstico debe ser integral y ecológico, que si al usuario no le conflictúa consumir sustancias, pues que las consuma. Hay que identificar qué habilidades todavía mantiene aún con el consumo. Entonces, está bien interesante esa parte, la vamos a tocar también. Y tenemos que identificar si tienen uso de sustancias a través del DSM-5 o del CIE-10 o tenemos una patología dual o un padecimiento comórbido. ¿En qué consiste la evaluación? En la descripción de las conductas que constituyen el problema y de las variables que lo mantienen, que ustedes ya lo hacen, hablan del contexto sociocultural, del contexto familiar y del contexto educativo del usuario.
La formulación de hipótesis explicativas del problema, bueno, pues ahí voy a hacer uso de su experiencia, voy a hacer uso también de la parte formal de mis compañeros de psicología, de trabajo social, para que me expliquen cómo es que este chico llegó por acá. Bueno, una hipótesis únicamente. Ideas que después podamos constatar o eliminar. Establecimiento de objetivos terapéuticos. Ustedes también ya lo hacen al identificar, este chico solamente está en uso experimental, ok, vamos a darle psicoeducación. Recuerden que cada una de las actividades que ustedes hacen tiene un grado de psicoeducación. Hay que identificar cuáles son nuestras fortalezas para plasmarlo, por ejemplo, en el manual de procedimientos y que esto le demos continuidad y lo podamos medir. El establecimiento de objetivos terapéuticos. ¿Qué quiero conseguir con este chico? Ya lo recibí, ya le hice ya le hice toda una aplicación de escalas clinimétricas, ya sé que tiene una adicción al alcohol y qué es lo que vamos a obtener. La maestra Yasmín nos enseñó a aplicar varios instrumentos, de hecho, y yo le decía, bueno, ¿qué más hay? Y ahí tengo su respuesta, la voy a desarrollar. En donde, dependiendo, justamente, ¿sí me escuchan? Porque me estaba marcando que tengo mala conexión. Está bajando el volumen, pero sí se escucha. Se escucha. Ok, gracias. Gracias. Entonces, es importante que sepamos cuáles van a ser mis objetivos. ¿A partir de dónde? A partir de lo que le apliqué y a partir de lo que el usuario busca. Oye, yo solo quiero que el juez me dé una libertad ya, permanente. Bueno, pues entonces ese es su objetivo de él y yo debo de respetarlo. ¿Por qué? Pues porque es él el que va a realizar todas las actividades. Los objetivos terapéuticos los vamos a determinar el equipo terapéutico, trabajo social, los psicólogos, los rehabilitadores y todos aquellos que vamos a participar, ¿vale? Pero los objetivos terapéuticos tienen que ver con el usuario, no con nosotros. Si tiene que ver con algo que nosotros tenemos que medir, ojo, ahí los tenemos que trabajar y les pediría que me los compartan. Selección de técnicas de tratamiento. Ya nos dieron la principal herramienta para adolescentes, que es la intervención breve. Si tenemos un problema mucho más específico, canalizamos al usuario desde donde yo entendí. Ojo, canalización, ¿qué vamos a hacer? Ahí esa es otra pregunta que ustedes me van a ayudar a responder. Y la otra es, el último paso de la evaluación es la valoración de los resultados de la aplicación del tratamiento. Ojo, son 5 pasos bien sencillos de explicar, pero quisiera que me hicieran al menos una pregunta cada uno de ustedes. Solo regálenme un minuto, déjenme abrir la puerta y no se me vayan, por favor. Permítanme, doctor, discúlpeme. Listo. Ok, espero su pregunta para que yo pueda continuar, si no, les sigo leyendo la presentación. Por cierto, la presentación ya la tienen. El maestro Castrejón y el maestro Jacobo no me pueden preguntar absolutamente nada, la maestra Yasmín tampoco. Ok, sí, con la siguiente, en lo que van pensando que me van a preguntar. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer una evaluación psicológica, psicométrica y descriptiva. Sabemos, bueno, la teoría nos dice que la evaluación psicológica se ha quedado muy corta en el campo de las adicciones, ya que usamos instrumentos por muy elaborados que sean, pues la adicción no es un problema de una enfermedad. De entrada, es un desorden de la salud,
¿sí? ¿Por qué? Pues porque somos seres biopsicosociales, ustedes lo han explicado maravillosamente durante todas estas clases, en donde la familia, el medio ambiente y la condición en la que el usuario se desarrolló van a tener mucho que ver con el que ese chico esté con nosotros, ¿vale? Entonces, pues, desgraciadamente la evaluación psicológica se puede quedar en escalas clinimétricas, en a lo mejor la aplicación de qué les gusta, no sé qué apliquen mis compañeros de psicología, ahí también me van a ir diciendo, pero pues una evaluación muy breve de inteligencia, una evaluación de personalidad, algo muy breve porque recuerden que la atención está afectada en las personas con consumo de sustancias. La evaluación conductual, pues justamente es ahí donde nosotros tenemos una serie, un repositorio de 1500 documentos que le podemos aplicar a nuestros usuarios, dependiendo de qué sustancia ocupe, de lo que queremos medir, para identificar cuál es la mejor manera de abordar el proceso que está viviendo. ¿Cuáles les vamos a mostrar? Pues ya conocen el POSIT, ya conocen el audit. También tenemos 2 escalas más, que es el DAST y el SASI A2, perdón, que están disponibles en la red y son específicamente para adolescentes. ¿Por qué no los han ocupado? No lo sé. Quien ya lo haya ocupado, pues me lo puede compartir, por favor. Y recuerden, los sistemas diagnósticos establecidos en el campo de la salud mental, como son el DSM-5 y el CIE-11, son de donde va a partir nuestro diagnóstico. Sin embargo, pues esto es como trabajo muy de escritorio, cuando ustedes en realidad hacen muchísimo más por los usuarios. ¿Qué vamos a hacer en la evaluación conductual? Vamos a hacer una evaluación específica con respecto a la situación que está viviendo el usuario, para que a partir de ahí logremos conformar nuestros objetivos terapéuticos. Si el chico no sabe leer, si el chico no sabe escribir, no sé si les ha llegado ese tipo de casos, ¿cómo vamos a hacer la intervención y con qué contamos? ¿Okay? La evaluación de otros aspectos relacionados con el consumo de drogas tiene mucho que ver con la familia, tiene mucho que ver con el medio social, que ustedes también ya intervienen, ¿sí? Vuelvo a insistir, las escalas ya están, las escalas nada más son lápiz, papel, hacer la entrevista. Sin embargo, cada uno de ustedes sabe que para acercarse a uno de estos chicos hay que tener cierto feeling, ¿ok? No nos olvidemos de eso. Imprescindible obtener información sobre estos aspectos. Todos los que nos metemos en esta cosa de las adicciones y de su probable descripción y tratamiento, la descripción con el objetivo de tener un diagnóstico, tenemos que tomar estos puntos en consideración. Necesitamos saber el nivel de la gravedad de la conducta adictiva, que para eso tenemos escalas, problemas durante la intoxicación o la abstinencia, que es ahí donde necesitamos hacer una buena historia clínica, trastornos psicopatológicos que tienen que ver con la comorbilidad y con la patología dual, el estado psicológico del individuo, que justo ya tienen ustedes un equipo de 5 psicólogos que nos va a describir el estado en el que se encuentra el usuario. Tenemos un extra que es la evaluación neuropsicológica. Al principio yo les decía, esto es bien específico, se necesita un entrenamiento especial, sí, pero justamente tenemos una serie de pruebas que las podemos aplicar en el consultorio, aprender a calificarlas, aprender a interpretarlas. Son muy sencillas. Sin embargo, yo les pregunto, ¿quién de todos ustedes va a decir, yo quiero esa capacitación? Le voy a invertir 1 hora diaria durante 2 semanas para que me enseñes a aplicar. Ojo, eso también para mí es muy importante. Y la evaluación de los estadios de cambio. Son 3 elementos importantes los que ustedes han recibido. Crianza activa, habilidades para la vida y estadios de cambio. Si el usuario no tiene una idea firme de hacia dónde dirigirse, los estadios del cambio no vamos a poderlos identificar, ¿sí? ¿Se acuerdan? Hablábamos de precontemplación, contemplación y Guadalupe, ayúdame. Dice Guadalupe, ya me voy. No me voy, pero ahorita no lo traigo en la mente. Pero... Ok. No me voy. La maestra Yasmín. Ok, la maestra Yasmín no me puede ayudar porque pues ella ya se lo sabe y se lo sabe muy bien. Después seguía mantenimiento. Uy. Ajá, a ver, cuéntanos cómo va. Uy. Es precontemplación, contemplación, determinación, acción, mantenimiento y bueno, pues dentro de ello se puede ver la recaída.
Así es. Sin embargo, si, Julián, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Julián, la mayoría de los usuarios que tú recibes, ¿en qué estadio del cambio llega? Precontemplación. Wow. Ajá. ¿Y qué podemos hacer con un usuario precontemplativo adolescente? Bueno, pues lo primero es que tratarlo de mover, de estadio, ¿no? Haciéndole como énfasis en las consecuencias que él empieza a tener y que a lo mejor él no percibe, pero que los demás que le rodean sí lo perciben y que eso ya le causa problemas, ¿no? Principalmente con otras personas, ya incluso significativas para él o muy cercanas, que es con los primeros que causa conflicto algún consumo, ¿no? Ya sea de alcohol, incluso el mismo tabaco. Entonces empezar a hacer como conciencia de esta parte de los problemas que ha tenido ya con otras personas a causa del consumo, y pues se hace también como un pequeño análisis de a ver, como tratando de evaluar o determinar qué cosas ha perdido o ha descuidado a causa del consumo y que a lo mejor en ese momento él no lo toma en cuenta. Así es. Le comentaba yo al maestro Castrejón que, por ejemplo, el ASIST es un instrumento muy sensible, es un instrumento que nos permite identificar qué sustancias está consumiendo el usuario. Lo aplicamos en alrededor de 20 minutos. Tenemos tarjetas psicoeducativas con las cuales podemos indicarle al usuario si no sabe cómo se llama la sustancia o qué efectos tiene en la salud, se las podemos ir mostrando, ¿no? Lo calificamos, nos dice qué nivel de severidad tenemos, nos da una recomendación en cuanto a tratamiento y tan tan. Ya quedó mi parte de evaluación. Me gustaría, para concretar qué pruebas les voy a mostrar en pantalla, 2 minutos cada una, sí necesito saber cuáles son las necesidades. La mía es enseñarles a medir depresión, ansiedad, medir, identificar qué sustancias están ocupando, en qué nivel de severidad estamos, bueno, en qué nivel del consumo estamos, y con eso para mí sería suficiente. Pero si ustedes me dicen hacia dónde nos vamos, sería maravilloso. Ojo, tenemos 2 minutos, así es que lo vamos a tener que dejar para la próxima sesión, pero, por ejemplo, la gente que no hace estas cosas de trabajo social, estas cosas de psicología, son bien importantes para nosotros. Sí, me gustaría mucho que desde su experiencia nos cuenten un caso. Fíjate que a mí llegó un chico así, 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 tenía esto y esto. Saber qué saben ustedes de los chicos para que yo les diga, ok, ahora sí, aquí está. De hecho, ya ustedes en la carpeta tienen estas pruebas, tienen las pruebas en español. Sin embargo, ¿cómo aplicarlas? Vuelvo a insistir, es tan fácil como aprender a leer y escribir. Y si mi usuario no sabe leer y escribir, ¿qué hago y hacia dónde me muevo? ¿Vale? Entonces, justo esta capacitación tiene que darnos un reforzamiento de lo que ya hago, un reforzamiento de lo que yo ya sé para que nuestro trabajo sea integral. Espero de verdad que esto haya sido benéfico para ustedes. Para mí me dejan muchas dudas de cómo hacen tanto. Es muchísimo y muy valiosa la labor que ustedes hacen y mucho más valiosa a partir de que ustedes nos cuenten cómo lo hacen para que nosotros les podamos compartir el resto de las estrategias. Y ojo, la semana que entra vamos a hablar de la referencia y contrarreferencia. Les vamos a dar información acerca de a dónde puedo mandar a mi usuario, a dónde le pueden ayudar con qué cosa. Y bueno, creo que el doctor Castrejón no va a tener inconveniente en que podamos compartir con esta gente y si esta gente se puede venir acá con nosotros. Estaba pensando en la maestra María José del Álvaro Obregón, doctor, porque ella trae un proyecto integral maravilloso donde no solamente tienen centro de día, tienen centro de tratamiento residencial. Se está dando una atención a la comunidad en Álvaro Obregón impresionante, ¿sí? Y ella, si bien sí se detiene en el diagnóstico, hoy día dice sí, pero mira, hay un montón de cosas que hacer en lo que le hacemos toda esta cosa de la evaluación. Hay que rehabilitar lo que ya tiene para que este chico pueda seguir su vida, o chica, ¿no? Entonces, ustedes ya lo hacen, no, hay que darle forma.
Estaba pensando en la maestra María José en esa parte, estábamos pensando en los psiquiatras de los toxicológicos, que son ese enlace que nosotros necesitamos en ocasiones. Estamos pensando en asociaciones civiles que los reciben sin costo alguno. Centros de tratamiento residenciales, ahí me voy a detener un poco porque los residenciales, pues va a depender del gusto de la familia a dónde van a ir a dar, ¿no? Entonces, pues ese no. Pero yo necesito traerles opciones siempre y cuando ustedes me pregunten, me cuestionen y me digas, esto no lo entendí, ¿vale? Por favor. Lourdes, no te dejé participar. Perdón, maestro. Espero alguna pregunta, Lourdes. Justamente estamos ya en el final. Ok. Dejamos las preguntas. Nada más, ¿nos puede repetir cuál sería la tarea, por favor? Ok, sí, presentar un caso. ¿Qué entiendo yo por caso? Que me hagan una relatoría de una persona, de un ser humano que ustedes hayan tratado, que hayan estado cerca de él, desde la psicología, desde el trabajo social, y cuál fue su labor con ellos y qué pudieron recuperar de esa labor. ¿Sí? Los psicólogos, pues espero algo más así como psicólogos, como colegas, y el resto, una relatoría, doctor, y lo vamos a trabajar el lunes. Bien, téngalo listo entonces para el lunes y continuaremos. ¿Les parece que hagamos la votación final para evaluar esta sesión? Nos interesa mucho su opinión. En este momento inicia la votación. Adelante. ¿Cómo me dijiste? ¿Lo tengo que editar? ¿Qué? Muchas gracias. Tenemos 23, 25, 26, 28. Gracias, Araceli. Gracias, Daniela. Gracias, Julián. Perfecto. Muy bien. Ahí están los resultados. Los compartimos. ¿Qué tan interesante te pareció? 90% mucho, 10% poco. ¿Te resulta de la utilidad? Mucho, 67, poco, 37. La dinámica te pareció buena, 37, muy buena, 37, 37 buena, más o menos 33. ¿Estarías en posibilidad de aplicar estas técnicas? 87 sí. 13, no, la exposición te pareció clara, mucho, 73, poco, 33. Ok. Nos veremos entonces el próximo lunes aquí, nuevamente a las 9 de la mañana. Cuídense mucho y ya estamos subiendo los materiales de esta sesión a la plataforma. Cuídense mucho. Gracias. 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 Muchas gracias. Excelentes ponencias. Adiós, cuídense mucho, bonito fin. Chao. Chao. Bye. Adiós. Gracias, maestro Jacobo. No lo despedimos, pero muchas gracias. Ya lo haré personalmente por teléfono. Gracias, maestro. Buen día. Buen día, gracias por toda su atención.